Despertar. Página 17, libro Siddhartha. Cuando Siddhartha abandonó el bosque, dejó al Buda, el perfecto, y también a Govinda. Sintió que en ese bosque se quedaba asimismo su vida actual, que se separaba de él. Caminando despacio pensó en este sentimiento que la llenaba por completo. Razonó hondamente, se dejó deslizar como a través de unas aguas profundas. Dejóse caer hasta el fondo de ese sentimiento, hasta allí donde se encuentran las causas. Creía que comprender las causas era precisamente pensar, y que sólo a través de la razón los sentimientos pueden convertirse en comprensión, es decir, que no se pierden sino que se transforman en sustancias y empiezan a derramar su contenido. Mientras caminaba lentamente, Siddhartha meditó. Se dio cuenta de que ya no era un joven, sino que se había convertido en hombre. Sentía que algo le había abandonado, como la vieja piel desampara a la serpiente. Comprendió que algo ya no existía en él, algo que siempre le había acompañado y que había sido parte interesante de su ser durante toda su juventud. El deseo de tener profesores y de recibir enseñanzas, incluso había abandonado al Buda, el último profesor que cruzara en su camino. También él, el más grande y más sabio de los profesores, el más sagrado, se vio obligado a separarse de él. No había podido aceptar su doctrina. Pensativo, Siddhartha retrasó todavía más su paso, mientras se preguntaba a sí mismo: ¿qué has querido aprender de las doctrinas y de los profesores? ¿Qué es lo que ellos no han podido enseñarte a pesar de lo mucho que te han ilustrado? Y se contestó: era el yo, cuyo sentido y carácter quería aprender. Era el yo del cual me quería librar, al que quería superar, pero no lo conseguí. Tan solo podía engañarlo, únicamente podía huir de él, esconderme. Ciertamente ninguna cosa del mundo me ha obsesionado tanto como mi yo, este enigma de vivir, que soy un individuo separado y aislado de todos los demás, que soy Siddhartha, y de ninguna otra cosa del mundo sé tan poco como de mí, de Siddhartha. El pensador que caminaba lentamente se detuvo dominado por esta idea, y de pronto saltó de este pensamiento a otro, uno nuevo que decía: únicamente hay una causa, una sola causa que explique por qué yo no sé nada de mí, que Siddhartha me sea tan extraño y desconocido. Yo tenía miedo de mí mismo, huía de mí mismo, buscaba el Atman o Brahman. Estaba dispuesto a despedazar y descamar mi yo para encontrar en su interior al núcleo de todo, el Atman, la vida, lo divino, lo último. Pero me he perdido a mí mismo. Siddhartha abrió los ojos y miró a su alrededor. Una sonrisa iluminó su rostro y recorrió todo su cuerpo, hasta la yema de los dedos. Era el profundo sentimiento del despertar después de largos sueños. De repente se encontró andando otra vez, con paso rápido, como el de un hombre que sabe lo que tiene que hacer. «Oh», pensó, respirando profundamente, «ahora ya no permitiré que se escape Siddhartha. Ya no quiero empezar mis reflexiones y mi vida con el Atman y con la pena del mundo. Ya no deseo matarme ni dispersarme para hallar un misterio detrás de las ruinas. Ya no me enseñará el yoga. Deseo ser mi discípulo, conocerme, adentrarme en el misterio de Siddhartha». Mira a su alrededor como si viese al mundo por primera vez. Era hermoso el mundo, y de variados colores. El mundo se le presentaba curioso y enigmático. Aquí azul, allá amarillo, allá verde. El cielo y el río corrían, el bosque, el monte mezclaban su belleza misteriosa y mágica. Y allí, en medio de Siddhartha, que se despertaba, que se ponía en camino hacia sí mismo a través del ojo de Siddhartha, entró por primera vez. Todo eso, el amarillo y el azul, el río y el bosque, ya no era magia de Mara ni el velo de Maja. Ya no era la multiplicidad inútil y casual del mundo visible y despreciable. Para el Brahman profundo, que desprecia
lo múltiple y buscaba la unidad. Azul era azul, el río era río, aunque dentro del azul y del río y de Siddhartha vivía escondido lo único y lo divino, precisamente pues el carácter y la esencia de lo divino era el ser aquí amarillo, allí azul, allá cielo, acuya bosque, y aquí Siddhartha, el sentido y el carácter no estaban detrás de las cosas, estaban dentro de ellos, dentro de todo. Qué sordo y torpe he sido, meditó Paso Ligero. Si alguien lee un escrito para buscarle un sentido, no desprecia los signos ni las letras, ni los llama engaño, casualidad o cáscara inútil. Al contrario, los lee, los estudia, los ama letra por letra. Sin embargo, yo quería leer el libro del mundo y el de mi propio carácter. Sin embargo, he despreciado los signos y las letras en favor de un sentido imaginado ya de antemano. Llamaba al mundo visible un engaño, consideraba mi ojo y lengua como apariencias casuales y sin valor. No, esto ha pasado ya. Ahora me he despertado realmente, he conseguido desvelarme y hoy por fin he nacido. Mientras Siddhartha reflexionaba así, de nuevo se detuvo, ahora de repente, como si se le hubiera cruzado una serpiente en el camino. Y es que, de improsivo, había comprendido también lo siguiente. Él realmente era como una persona que se despierta a como un recién nacido. Tenía que comenzar de nuevo su vida desde un principio. Aquella misma mañana, al abandonar el bosque de Jatavana, el de que aquel majestuoso y empezara a despertarse a caminar hacia sí mismo, le había parecido natural su intención de regresar a su tierra y a su casa paterna después de que los años de ascetismo, pero por ahora, en este momento, cuando se detuvo como si se le hubieran cruzado una serpiente en el camino, también se despertaron sus sospechas. Ya no soy el que fui, se dijo. Ya no soy asceta, ni sacerdote, ni framán. ¿Qué haría en caso de mi padre? Estudiar, sacrificar, ejercer el arte de reflexionar. Todo ello ya es pasado, ya no sé hallar mi camino. Siddhartha estaba inmóvil, y por un momento su corazón sintió frío. Cuando se dio cuenta de lo que solo que se había hallaba, sintió en su pecho un escalofrío como si se tratara de un animal pequeño, un pájaro o una liebre. Durante años no había tenido casa, y no la había necesitado. Ahora sí siempre, incluso en la máxima entrega, había sido el hijo de su padre, había sido brahmán, de elevada casta, un sacerdote. Ahora únicamente era Siddhartha, el que se había despertado, nada más respiró profundamente y por un momento al sentir frío se estremeció. Nadie estaba tan solo como él. No existía el noble que no pertenece a la nobleza, ni el artesano que no formará parte del gremio de los idiomas. Todos los brahmanes se hallaban entre los brahmanes y vivían con ellos. El asceta que no encuentra refugio en la clase de los samanas, incluso el ermitaño perdido en el bosque, no era un solitario. También a éste le rodeaba su pertenencia, también compartía con una casta, que era el suelo patrio. Govinda se había convertido en monje, y 1000 monjes eran sus hermanos. Llevaban su mismo vestido, tenían su misma fe, hablaban su idioma, pero el Siddhartha, ¿a qué pertenecía? ¿La vida de quién compartiría? ¿Qué idioma hablaría? A partir de este momento surgió un Siddhartha con un yo más profundo, más concentrado, y fue precisamente en el instante en que en el mundo de su alrededor se fundía, cuando se encontró solo, como una estrella en el firmamento. Al experimentar frío y desaliento, Siddhartha percibía había sido el último estremecimiento del despertar, la última contracción del parto. Y de pronto volvió a caminar, echó a andar rápidamente con impaciencia, ya no se dirigía a su casa, ni iba hacia su padre, ni marchaba hacia atrás. Kamala, capítulo 19. A cada paso del camino aprendía Siddhartha cosas nuevas, pues el mundo se encontraba cambiado y su corazón se solazaba. Veía salir del sol
por encima de los montes verdes y lo veían ponerse sobre la lejana playa de palmeras. Por la noche contemplaba las estrellas ordenadas en el cielo y la luna creciente flotando en el azul como una barca. Observaba los árboles, los astros, los animales, las nubes, las lejanas y las altas montañas azules y suaves, los pájaros y las abejas que zumbaban el viento que soplaba sobre los campos de arroz. Todo ello siempre había existido de mil maneras diferentes y en multitud de colores. Siempre había brillado el sol y la luna. Siempre los ríos hablaban murmurado y las abejas habían zumbado. Sin embargo, en otros tiempos todo ello no fue más que un velo pasajero y engañoso para el ojo de Siddhartha, que observaba con desconfianza cómo penetraba en todo con el pensamiento, no queriendo destruir lo que no era sustancia. Resultó que la sustancia se le colocó más allá de lo visible. Pero ahora su ojo libre veía más cerca, observaba y comprendía lo que se hallaba entre su vista, buscaba su patria en este mundo y no en la sustancia. Su fin ya no estaba en el más allá. El mundo era bello, si se lo contemplaba con la sencillez de un niño. Hermosas eran la luna y las estrellas, el riachuelo y las orillas del bosque y la roca, la oveja y el carabo dorado, la flor y la mariposa. Bello y gozoso era el caminar por este mundo de manera tan infantil, tan despierta, tan abierta a lo cercano, tan confiada. El calor del sol sobre la cabeza era diferente, igual que el fresco de la sombra del bosque, el sabor del riachuelo y de las cirteras, de la calabaza y del plátano. Los días eran cortos y también las noches. Cada hora oía con rapidez como una vela sobre el mar, la de un barco repleto de riquezas, de alegrías. Siddhartha veía una familia de monos saltando por las copas de los árboles y escuchaba un canto ávido y salvaje. Siddhartha miraba como un carnero perseguía a una oveja y como luego se juntaron. En el lago, cubierto de cañas, observó al lucio hambriento cazando de noche. Delante de él, los peces jóvenes, llenos de miedo, y los remolinos que originaban el impetuoso cazador llevaban el hálito imperioso de la fuerza y la pasión. Todo eso siempre había existido, y él no se había percatado, no había participado del mundo. Ahora sí, por su ojo pasaba la luz y la sombra, por su corazón circulaban las estrellas y la luna. Por el camino, Siddhartha también recordó todo lo que había vivido en el jardín de Jatavana, la doctrina que había escuchado allí de labios del divino Buda, la despedida de Govinda, la conversación con el majestuoso. Acordóse de nuevo de las propias palabras que había dirigido al majestuoso, de cada frase. Comprendió con asombro que había dicho cosas que hasta entonces realmente no sabía. Lo que dijera a Gautama, que el tesoro y el secreto del Buda no eran la doctrina, sino lo inexplicable, lo que no podía enseñarse, lo que le había vivido en la hora de su inspiración. Ahora tenía que existir consigo mismo. Incluso antes supo que su propio yo era Atman, hecho de la misma sustancia eterna del Brahman, pero nunca había encontrado ese yo realmente, porque quería pescarlo con la red del pensamiento. No obstante, lo más seguro que el cuerpo no fuera el yo, ni el juego del sentido tampoco lo era al pensar, ni la inteligencia ni la sabiduría aprendida, ni la enseñanza en el arte de sacar conclusiones y de construir nuevos pensamientos por entre las teorías ya anunciadas. No, también el mundo de los pensamientos se encontraba aún de ese lado y conducía a ningún fin. Se mataba al fugaz yo de los sentidos y sin embargo se alimentaba al fugaz yo de las reflexiones y la sabiduría. Ambos, los pensamientos como los sentidos, eran cosas hermosas. Detrás de ambas se escondía en el último sentido. Debía escucharse a los dos, se tenía que jugar con ambos, no se debía menospreciar ni atribuir demasiado valor a ninguno de ellos. Era necesario escuchar las voces interiores y secretas de ambos.
Tan solo deseo que la voz no me mande detenerme en otra parte